Elena sintió que su corazón se aceleraba al escuchar los pasos detrás de ella. Alejandro estaba cerca, pero algo en la tensión del momento hacía que cada segundo pareciera eterno. Elena, su voz sonó baja, casi sofocante. Ella no sabía si debía correr o quedarse. La sensación de peligro mezclada con su presencia lo hacía todo confuso, pero irresistible. Cada mirada, cada gesto, llevaba una promesa que todavía no comprendía por completo. Y entonces, un sonido inesperado cortó el silencio de la noche, haciendo que ambos se estremecieran. Lo que sucediera a continuación cambiaría todo. Elena caminaba lentamente por los pasillos del Museo del Prado, sus pasos resonando suavemente sobre el suelo de mármol húmedo por la lluvia que acababa de cesar. Cada obra de arte parecía susurrarle historias antiguas, historias de amor, traición y secretos que se escondían detrás de los rostros pintados con delicada precisión. Su mirada se detuvo en un retrato del siglo XVIII, una dama con ojos profundos que parecían seguirla. Fue entonces cuando lo vio. Entre la multitud dispersa de visitantes, sus ojos se encontraron con los de Javier. El corazón de Elena dio un salto y luego un vuelco doloroso, como si los años se hubieran derretido y los hubieran devuelto a aquel instante en que todo comenzó. 18 años de silencio se comprimieron en un segundo. Había algo en su mirada, en la manera en que la observaba, que le decía que el tiempo no había logrado borrar lo que alguna vez compartieron. Elena inspiró profundamente, tratando de controlar la mezcla de emociones que amenazaba con desbordarla: sorpresa, nostalgia, miedo y deseo. Javier parecía igual de impactado, pero había una distancia en su postura, un muro invisible que lo separaba, construido probablemente por años de secretos no contados y circunstancias que ninguno de los dos había logrado entender completamente. Retrocedamos un poco, al principio de todo. En su apartamento en Madrid, rodeada por viejas cartas y fotografías de juventud, Elena se sentía atrapada entre lo que había sido y lo que nunca se había concretado. Restauradora de arte por pasión y profesión, encontraba consuelo devolviendo la vida a cuadros olvidados por el tiempo, pero su propia vida carecía de color. Cada tarde, mientras limpiaba el polvo de las obras, sentía un vacío silencioso, un eco de un amor que la distancia había robado. Javier y Elena se conocieron en la Facultad de Bellas Artes, con 20 años, soñando con dejar su marca en el mundo. Su conexión fue instantánea, largas conversaciones sobre pintura, fotografía, poesía y música, risas compartidas hasta el amanecer, la certeza de que habían encontrado en el otro un alma gemela. Pero la vida, con sus giros inesperados, los separó. Una beca ineludible para Javier en Florencia y un problema familiar urgente para Elena en Madrid interrumpieron lo que parecía un destino inevitable. Prometieron mantenerse en contacto, escribir cartas, llamar, mantener viva la chispa. Sin embargo, la distancia, la juventud y las circunstancias conspiraron en su contra. Las cartas se hicieron cada vez más escasas, las llamadas más breves y, finalmente, el silencio se instaló entre ellos, pesado e implacable. Elena nunca entendió completamente por qué Javier desapareció, y Javier guardó un doloroso secreto que nunca le reveló. Alguien cercano a ambos había interferido, manipulando eventos y palabras, creando barreras invisibles que separaron sus caminos. Años después, Javier había viajado por el mundo con su cámara, capturando paisajes y rostros, buscando en ellos la luz que alguna vez vio en Elena. Aunque había tenido otros amores, ninguno logró tocar su corazón de la manera que ella lo había hecho. La vida lo había convertido en un hombre exitoso pero incompleto, con un vacío que ninguna ciudad, ningún viaje ni ningún logro podían llenar. Y entonces, ese día en el Prado, algo lo detuvo. Entre cuadros y esculturas, sintió un estremecimiento que lo hizo detenerse. Y ahí estaba ella. Su mirada lo atravesó, lo hizo recordar cada palabra, cada gesto, cada promesa que alguna vez compartieron. Pero había algo más, un misterio sin resolver, un secreto que los había separado y que aún pendía sobre sus cabezas, invisible pero palpable. Caminaron entre las salas con cuidado, evitando hablar demasiado al principio. Cada paso parecía acercarlos, y a la vez, recordaba la barrera que aún existía entre ellos. Los años no habían borrado el amor, pero tampoco habían disipado la tensión, el resentimiento y las preguntas sin respuesta. El aire entre ellos vibraba con emociones contenidas, con recuerdos que parecían querer escapar y mezclarse con la realidad presente. Elena, Javier finalmente rompió el silencio,
su voz suave pero cargada de emoción. Después de todo este tiempo. Ella lo miró, su corazón latiendo con fuerza, las palabras atrapadas en su garganta. Javier, comenzó, pero un ruido cercano la interrumpió, haciendo que ambos giraran la cabeza. Un grupo de visitantes se movía cerca, pero Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la sala. Era como si el pasado estuviera allí mismo, acechando, recordándoles que no todo estaba resuelto, que alguien había manipulado sus destinos y que ese alguien podría aún estar cerca, observándolos. ¿Es posible que? Javier susurró, interrumpiendo sus propios pensamientos, ¿te hayan manipulado? Elena lo miró, comprendiendo que también había sospechado, que ciertas decisiones y eventos de su juventud no tenían explicación, hasta ahora. Sus ojos se encontraron de nuevo, y por un momento, todo lo demás desapareció, solo existían ellos dos, el amor intacto y la certeza de que la historia aún no había terminado. Pero antes de que pudieran hablar más, un objeto cayó de una de las vitrinas cercanas. No fue un accidente. El sonido resonó en la sala silenciosa, y ambos giraron para ver. Alguien los estaba observando. Y en ese instante, mientras el corazón de Elena y Javier se aceleraba, comprendieron que el misterio que los separó años atrás no había desaparecido. Al contrario, apenas comenzaba. Elena y Javier se miran, sintiendo el amor intacto, pero la presencia de alguien desconocido los obliga a quedarse en tensión máxima, sin saber si es una amenaza, un aliado o la clave para resolver el misterio de su separación. Elena permaneció inmóvil, con el corazón latiendo a un ritmo que parecía querer escapar de su pecho. La figura que los observaba desde la distancia desapareció entre los visitantes, pero su presencia dejó un rastro de inquietud. Algo en su interior le decía que el pasado todavía tenía hilos invisibles que podían enredarlos de nuevo. Javier, susurró, sin atrever a mover los labios demasiado. ¿Quién es esa persona? Javier frunció el ceño, consciente de que no era la primera vez que algo así ocurría. Había algo en el pasado, algo que había mantenido sus caminos separados, y esa sombra parecía volver para recordarles que la historia no estaba completa. No lo sé, respondió, tratando de controlar la voz. Pero sospecho que no ha terminado, y que tal vez nunca lo hará mientras no descubramos toda la verdad. Caminaron entre las salas, cada uno perdido en sus pensamientos. La nostalgia los abrazaba con fuerza, recuerdos de sus años universitarios, de largas conversaciones en cafeterías, de paseos por parques y museos, de promesas que alguna vez parecieron eternas. Pero al mismo tiempo, la sensación de peligro latente los mantenía alerta, como si cada paso pudiera revelar nuevas piezas de un rompecabezas que aún no entendían. Al salir del prado, la lluvia comenzaba a caer de nuevo, fina pero insistente. Los paraguas no parecían suficientes para cubrir la sensación de vulnerabilidad que los acompañaba. Cada gota parecía un recordatorio de los años perdidos y de la incertidumbre que los rodeaba. Javier, dijo Elena mientras caminaban por la calle empedrada. No entiendo, ¿por qué nos separamos? Todo parecía perfecto. Él suspiró, evitando la mirada de Elena por un momento. Hay cosas que nunca te conté, cosas que, hizo una pausa, buscando las palabras correctas, que alguien se encargó de mantenernos separados. Elena lo miró, sorprendida y un poco confundida. ¿Alguien más? Preguntó. ¿Quieres decir que no fue nuestra culpa? Javier asintió lentamente. Sí, alguien manipuló ciertos eventos, cartas que nunca llegaban, palabras que se distorsionaban, todo diseñado para mantenernos alejados. Nunca quise que te doliera, pero no podía cambiarlo solo. Elena sintió una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque no había fallado, porque el amor que sentían no había sido destruido por descuido propio. Dolor porque el pasado había sido más cruel de lo que imaginaba, y porque aún había secretos que podrían cambiar todo lo que creía saber. Mientras cruzaban una pequeña plaza, un hombre mayor los observaba desde un banco. Su expresión era difícil de leer, pero había algo familiar en sus ojos. Elena lo sintió, la misma sensación de que alguien los vigilaba, que alguien del pasado estaba intentando interferir de nuevo. Javier, esa mirada, dijo con voz baja. Es como si alguien estuviera siguiendo cada uno de nuestros pasos. Él frunció el ceño, consciente de que la coincidencia era demasiado perfecta para ser casual.
No es coincidencia, murmuró. Debemos estar preparados para lo que venga. Llegaron a un pequeño café cercano y se sentaron frente a frente, intentando normalizar la situación mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales. Cada sorbo de café era un intento de calmar los nervios, pero la tensión entre ellos permanecía, cargada de años de silencio, secretos y emociones reprimidas. Javier, dijo Elena, mirando sus manos. Aún después de todo, cuando te miro, siento como si el tiempo no hubiera pasado. Él sonrió, pero era una sonrisa cargada de melancolía. Yo también, Elena, yo también. Pero el pasado aún nos persigue. Y alguien parece decidido a mantenernos en esta distancia. Una brisa fría entró por la ventana del café, haciendo que ambos se estremecieran. Un sobre negro cayó sobre la mesa sin que ninguno lo notara venir. Elena lo recogió con cuidado y, al abrirlo, encontró fotografías de su tiempo juntos en la universidad, recortes de cartas que nunca recibieron y un mensaje ambiguo. El tiempo no lo cura todo. La verdad está más cerca de lo que creen, pero aún no están listos. Elena y Javier intercambiaron una mirada cargada de incredulidad y temor. La presencia de alguien del pasado se hacía cada vez más evidente. Alguien había estado observando, manipulando, esperando el momento perfecto para aparecer. ¿Quién nos envió esto?, preguntó Elena, con un hilo de voz. Javier no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó su mano con firmeza, transmitiéndole seguridad. No lo sé, dijo finalmente. Pero lo que sí sé es que debemos enfrentarlo juntos. Todo lo demás, lo resolveremos paso a paso. Mientras la lluvia caía afuera, Elena sintió que su corazón latía más rápido que nunca. La emoción del reencuentro mezclada con la amenaza de secretos aún desconocidos los mantenía en alerta máxima. Sabían que su historia no sería fácil, que alguien había interferido en su destino, pero también que el amor que sentían seguía intacto, fuerte, inquebrantable. Y justo cuando pensaban en cómo seguir, un ruido en la calle los hizo mirar hacia afuera, una figura se movía entre las sombras, observándolos. No había dudas, no estaban solos. Elena y Javier se miraron, entendiendo que su historia apenas comenzaba a desvelar el misterio. Todo lo que habían perdido y todo lo que los había separado estaba de nuevo frente a ellos, y esta vez, las consecuencias serían mucho más intensas. Una figura misteriosa en la calle los observa desde la oscuridad. Amigo, enemigo o alguien que guarda la clave de los secretos que los separaron. El pasado vuelve para perseguirlos, y Elena y Javier deben decidir si enfrentarlo o dejar que la historia se repita. Elena y Javier caminaron lentamente por las calles mojadas de Madrid, la lluvia había disminuido pero dejaba un brillo plateado en los adoquines. Sus manos se rozaban sin tocarse del todo, como si el tiempo hubiera establecido un límite invisible entre ellos, recordándoles que, aunque el amor seguía vivo, la desconfianza y los secretos aún persistían. No puedo creer que esto esté pasando, susurró Elena, sin atrever a mirar demasiado a Javier, temerosa de que la emoción la traicionara. Yo tampoco, respondió él, con una mezcla de alegría y tensión. 18 años, y aún así, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Pareces exactamente la misma. Elena sintió un calor recorrerle el pecho. No era solo nostalgia, era la certeza de que su vínculo había sobrevivido a la distancia, al tiempo y a las sombras que los habían separado. Sin embargo, había algo en los ojos de Javier, una mezcla de alerta y secreto, que le recordaba que su historia no sería sencilla. Se detuvieron frente a un pequeño café con luces cálidas que se reflejaban en los charcos de la calle. Decidieron entrar, buscando un refugio temporal de la lluvia y del mundo que parecía conspirar contra ellos. Tenemos que hablar, dijo Javier, tomando asiento frente a ella. Hay cosas que nunca te conté. Cosas que explican por qué nos separamos. Elena asintió, con el corazón latiendo con fuerza, mezclando miedo y expectativa. Estoy lista, quiero saber la verdad, Javier. Él respiró hondo y comenzó a relatar los eventos que los habían separado, cartas que desaparecieron, malentendidos sembrados por alguien cercano a ambos, y decisiones manipuladas que los mantuvieron distantes. Cada palabra era como un golpe, revelando que su separación nunca fue por falta de amor, sino por la intervención de un tercero con motivos desconocidos. Mientras hablaban, Elena recordó momentos de su juventud,
Las risas compartidas en la universidad, los paseos por los parques y los museos, y las promesas que parecían eternas. Todo ese amor estaba allí, intacto, pero ahora mezclado con una sombra de traición y misterio. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Elena, con los ojos brillantes de emoción y lágrimas contenidas. ¿Cómo podemos enfrentarlo? Javier tomó su mano, un gesto simple pero cargado de significado. Juntos, respondió. No importa quién nos haya separado ni cuánto tiempo haya pasado. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Un silencio pesado se instaló, lleno de emoción contenida. Por un instante, el mundo alrededor desapareció, solo existían ellos dos, el amor intacto y la amenaza invisible que los acechaba. Elena se inclinó un poco hacia Javier, y él hizo lo mismo, un roce de labios que fue suficiente para encender la chispa que nunca se había apagado, pero sin romper la barrera de prudencia que ambos habían construido durante años. De repente, un sonido proveniente de la calle llamó su atención. Al mirar por la ventana, vieron a una figura familiar, el hombre mayor que los había observado anteriormente en la plaza. Su mirada era penetrante, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a revelar, y el miedo se mezcló con la curiosidad en los ojos de ambos. No puede ser coincidencia, susurró Javier, con el ceño fruncido. Está observándonos otra vez. Elena tragó saliva, consciente de que este encuentro no solo traía nostalgia y amor, sino también peligro y secretos aún por descubrir. ¿Quién crees que es?, preguntó ella, temblando levemente. No lo sé, pero alguien no quiere que estemos juntos, dijo Javier, su voz firme pero cargada de tensión. Ambos intercambiaron miradas, comprendiendo que la historia que creían cerrada había vuelto a abrirse. La emoción del reencuentro estaba mezclada con la ansiedad de lo desconocido, y sabían que el juego apenas comenzaba. Elena se levantó, tratando de calmar sus nervios, y Javier hizo lo mismo. Justo cuando iban a salir del café, la figura misteriosa desapareció entre la multitud, dejando tras de sí un sobre negro sobre la mesa. Elena lo recogió con manos temblorosas y, al abrirlo, encontró fotografías y recortes que los mostraban juntos en su juventud, junto a una nota breve pero inquietante. El pasado no está muerto. Todo lo que creen conocer aún guarda secretos que podrían cambiarlo todo. Elena y Javier intercambiaron una mirada cargada de incredulidad y miedo. La amenaza de alguien que controlaba los hilos de su destino se hacía más evidente. Sabían que su amor había sobrevivido, pero también que alguien estaba decidido a mantenerlos atrapados en un juego de sombras y secretos. Esto no ha terminado, dijo Javier, apretando suavemente la mano de Elena. Tenemos que descubrir quién está detrás de todo esto antes de que sea demasiado tarde. Y lo haremos, susurró ella, con determinación mezclada con miedo. Pero, Javier, si esto se pone peligroso. Nada nos separará otra vez, interrumpió él, con una convicción que la hizo estremecerse. Justo en ese momento, un grito distante proveniente de la calle los hizo girar la cabeza. Una silueta oscura se movía entre la niebla y la lluvia, observándolos atentamente. El miedo se mezcló con la adrenalina, y ambos supieron que su historia apenas estaba comenzando a revelar los secretos más peligrosos. Una silueta misteriosa en la calle los observa desde la oscuridad. Amigo, enemigo o la clave para descubrir quién manipuló su pasado. Elena y Javier sienten que su amor es fuerte, pero el peligro está más cerca que nunca, y su próximo paso podría cambiarlo todo. La noche cayó sobre Madrid como un manto oscuro y silencioso, pero Elena y Javier continuaban caminando por las calles iluminadas por las farolas antiguas. La lluvia había cesado, dejando un aroma a tierra mojada que llenaba el aire, mezclándose con la electricidad que emanaba de su reencuentro. Cada paso parecía cargado de recuerdos, emociones y secretos aún no revelados. No puedo dejar de pensar en todo lo que no sabemos, dijo Elena, rompiendo el silencio, su voz temblorosa pero firme. 18 años, ¿cómo alguien pudo mantenernos separados tanto tiempo? Javier la miró con intensidad. Hay cosas que aún no puedo contarte, cosas que podrían dolerte más que los años de distancia. Pero creo que ya es hora de hablar de algunas verdades. Se sentaron en un banco cerca de un pequeño parque, lejos del bullicio de la ciudad. Javier comenzó a relatar detalles parciales de lo que había ocurrido, como ciertas cartas nunca llegaron a Elena,
como mensajes fueron malinterpretados deliberadamente, y como decisiones que parecían suyas en realidad fueron influenciadas por alguien que no deseaba verlos juntos. Cada palabra era un golpe emocional, pero también un alivio. Finalmente estaban empezando a entender la razón de su separación. Elena se abrazó a sí misma, tratando de contener la mezcla de ira, tristeza y alivio que sentía. Entonces, no fue nuestra culpa, murmuró, más para convencerse a sí misma que para Javier. Todo este tiempo, alguien más jugó con nosotros. Sí, dijo él, mirando hacia la oscuridad del parque. Y esa persona aún podría estar observándonos. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Un silencio pesado se instaló entre ellos, roto solo por el sonido lejano de un coche y el canto de un búho que parecía acompañar su conversación. Elena, a pesar del miedo y la tensión, no pudo evitar acercarse un poco a Javier. Sus manos se rozaron suavemente, y por un momento, las barreras de los años se deshicieron. La nostalgia y el amor reprimido inundaron sus corazones, recordándoles lo que siempre habían sentido. Aún después de todos estos años, dijo Elena, bajando la voz, cuando te miro, siento como si el tiempo no hubiera pasado. Javier sonrió con tristeza y ternura. Yo también lo siento, respondió, tomando su mano con delicadeza. Y aunque el pasado nos haya separado, el presente nos ha dado esta oportunidad. Mientras hablaban, comenzaron a recordar momentos felices y dolorosos de su juventud, las primeras risas compartidas en la universidad, las noches en que pintaban juntos hasta el amanecer, los paseos por parques y cafés, y las promesas que parecían eternas. Cada recuerdo era un hilo que los unía de nuevo, pero también un recordatorio de la manipulación que los había mantenido alejados. De repente, un mensaje llegó al teléfono de Javier. Al abrirlo, ambos leyeron las palabras que helaron su sangre. No crean que la distancia terminó todo. Algunos secretos aún no están listos para ser revelados. Elena y Javier intercambiaron miradas cargadas de tensión y miedo. La presencia de alguien del pasado, aún invisible pero claramente activa, volvía a sus vidas con fuerza, recordándoles que su historia no sería fácil. Esto no es solo un recuerdo del pasado, dijo Javier, con voz grave. Alguien sigue moviendo los hilos. Y si no descubrimos quién, podrían volver a separarnos. Entonces debemos actuar rápido, dijo Elena, su determinación brillando en los ojos. No permitiré que nos manipulen de nuevo. Se levantaron del banco, caminando con pasos decididos hacia un destino que aún desconocían, pero que sabían que enfrentarían juntos. Cada sombra en las calles parecía guardar secretos, y cada ruido distante se convertía en un recordatorio de que no estaban solos. Y justo cuando pensaban en cómo planear su siguiente movimiento, un coche negro pasó lentamente frente a ellos, sus ventanas oscuras ocultando a los ocupantes. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, y Javier apretó su mano con fuerza. No podemos esperar más, susurró él. Alguien está observándonos, y esta vez, no nos darán otra oportunidad si fallamos. Elena asintió, consciente de que cada paso que daban los acercaba a la verdad y al peligro. Su amor seguía intacto, pero el misterio que los rodeaba se intensificaba con cada instante. La tensión, el miedo y la pasión se entrelazaban, manteniéndolos al borde de algo mucho más grande de lo que podían imaginar. El coche negro que los sigue desaparece momentáneamente entre las sombras, pero una sensación de peligro inmediato invade a Elena y Javier. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Un enemigo del pasado, un amigo traicionero, o alguien que guarda la clave de su separación? El amor está presente, pero la amenaza crece, y su próximo movimiento podría cambiarlo todo. La noche cayó sobre Madrid como un manto oscuro y silencioso, pero Elena y Javier continuaban caminando por las calles iluminadas por las farolas antiguas. La lluvia había cesado, dejando un aroma a tierra mojada que llenaba el aire, mezclándose con la electricidad que emanaba de su reencuentro. Cada paso parecía cargado de recuerdos, emociones y secretos aún no revelados. No puedo dejar de pensar en todo lo que no sabemos, dijo Elena, rompiendo el silencio, su voz temblorosa pero firme. 18 años, ¿cómo alguien pudo mantenernos separados tanto tiempo? Javier la miró con intensidad. Hay cosas que aún no puedo contarte, cosas que podrían dolerte más que los años de distancia. Pero creo que ya es hora de hablar de algunas verdades. Se sentaron en un banco cerca de un pequeño parque,
lejos del bullicio de la ciudad. Javier comenzó a relatar detalles parciales de lo que había ocurrido, como ciertas cartas nunca llegaron a Elena, como mensajes fueron malinterpretados deliberadamente, y como decisiones que parecían suyas en realidad fueron influenciadas por alguien que no deseaba verlos juntos. Cada palabra era un golpe emocional, pero también un alivio. Finalmente estaban empezando a entender la razón de su separación. Elena se abrazó a sí misma, tratando de contener la mezcla de ira, tristeza y alivio que sentía. Entonces, no fue nuestra culpa, murmuró, más para convencerse a sí misma que para Javier. Todo este tiempo, alguien más jugó con nosotros. Sí, dijo él, mirando hacia la oscuridad del parque. Y esa persona aún podría estar observándonos. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Un silencio pesado se instaló entre ellos, roto solo por el sonido lejano de un coche y el canto de un búho que parecía acompañar su conversación. Elena, a pesar del miedo y la tensión, no pudo evitar acercarse un poco a Javier. Sus manos se rozaron suavemente, y por un momento, las barreras de los años se deshicieron. La nostalgia y el amor reprimido inundaron sus corazones, recordándoles lo que siempre habían sentido. Aún después de todos estos años, dijo Elena, bajando la voz, cuando te miro, siento como si el tiempo no hubiera pasado. Javier sonrió con tristeza y ternura. Yo también lo siento, respondió, tomando su mano con delicadeza. Y aunque el pasado nos haya separado, el presente nos ha dado esta oportunidad. Mientras hablaban, comenzaron a recordar momentos felices y dolorosos de su juventud, las primeras risas compartidas en la universidad, las noches en que pintaban juntos hasta el amanecer, los paseos por parques y cafés, y las promesas que parecían eternas. Cada recuerdo era un hilo que los unía de nuevo, pero también un recordatorio de la manipulación que los había mantenido alejados. De repente, un mensaje llegó al teléfono de Javier. Al abrirlo, ambos leyeron las palabras que helaron su sangre. No crean que la distancia terminó todo. Algunos secretos aún no están listos para ser revelados. Elena y Javier intercambiaron miradas cargadas de tensión y miedo. La presencia de alguien del pasado, aún invisible pero claramente activa, volvía a sus vidas con fuerza, recordándoles que su historia no sería fácil. Esto no es solo un recuerdo del pasado, dijo Javier, con voz grave. Alguien sigue moviendo los hilos. Y si no descubrimos quién, podrían volver a separarnos. Entonces debemos actuar rápido, dijo Elena, su determinación brillando en los ojos. No permitiré que nos manipulen de nuevo. Se levantaron del banco, caminando con pasos decididos hacia un destino que aún desconocían, pero que sabían que enfrentarían juntos. Cada sombra en las calles parecía guardar secretos, y cada ruido distante se convertía en un recordatorio de que no estaban solos. Y justo cuando pensaban en cómo planear su siguiente movimiento, un coche negro pasó lentamente frente a ellos, sus ventanas oscuras ocultando a los ocupantes. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, y Javier apretó su mano con fuerza. No podemos esperar más, susurró él. Alguien está observándonos, y esta vez, no nos darán otra oportunidad si fallamos. Elena asintió, consciente de que cada paso que daban los acercaba a la verdad y al peligro. Su amor seguía intacto, pero el misterio que los rodeaba se intensificaba con cada instante. La tensión, el miedo y la pasión se entrelazaban, manteniéndolos al borde de algo mucho más grande de lo que podían imaginar. El coche negro que los sigue desaparece momentáneamente entre las sombras, pero una sensación de peligro inmediato invade a Elena y Javier. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Un enemigo del pasado, un amigo traicionero, o alguien que guarda la clave de su separación? El amor está presente, pero la amenaza crece, y su próximo movimiento podría cambiarlo todo. La ciudad dormía bajo un manto de neblina, y cada calle estrecha de Madrid parecía esconder secretos antiguos. Elena y Javier caminaban con pasos cautelosos, conscientes de que alguien los seguía, que su reencuentro no había pasado desapercibido y que el pasado estaba volviendo con fuerza para exigir respuestas. Cada farola iluminaba fugazmente las sombras que se movían entre los edificios, y cada ruido les hacía girar la cabeza con alerta. No puedo creer que después de tantos años sigan manipulándonos, dijo Elena, con la voz cargada de ira y tristeza. Todo este tiempo, ¿qué estaba haciendo esa persona? Lo descubriremos, respondió Javier, apretando su mano con firmeza.
Pero tenemos que ser inteligentes. Cualquier movimiento en falso y podrían separarnos de nuevo. Elena asintió, aunque un escalofrío recorrió su espalda. Había algo en la manera en que la ciudad parecía observarlos, como si las sombras mismas los conocieran. El coche negro de la noche anterior apareció nuevamente, silencioso, avanzando lentamente detrás de ellos. Sus luces apenas iluminaban la calle, pero eso fue suficiente para que ambos comprendieran que no podían ignorar la amenaza. Decidieron buscar refugio en un pequeño restaurante que Javier recordaba de su juventud. Una vez dentro, la calidez de la luz y el aroma a comida recién hecha les dio un respiro temporal. Se sentaron en un rincón, lejos de la vista de posibles observadores, y comenzaron a hablar con más sinceridad que nunca. Javier, dijo Elena, bajando la voz. Necesito que me digas todo. Todo lo que ocurrió realmente para que nos separaran. Él respiró profundamente y comenzó a relatar fragmentos del pasado, cartas interceptadas, mentiras susurradas por alguien cercano, decisiones manipuladas y acciones que, en apariencia, los habían separado de manera natural. Cada palabra era un golpe que revelaba la magnitud de la conspiración que había marcado sus vidas. ¿Y por qué nunca me contaste esto antes?, preguntó Elena, con los ojos brillantes. Si lo hubieras hecho, tal vez. No podía, interrumpió Javier, su voz temblando con emoción. Tenía miedo de que la verdad nos destruyera antes de que pudiéramos reconstruir algo. Pero ahora, no podemos ignorarla más. Mientras hablaban, la cercanía física entre ellos creció de manera inevitable. Sus manos se rozaban, sus hombros se tocaban, y por un instante, el tiempo parecía desvanecerse. Las emociones contenidas durante años brotaron como un río desbordado, nostalgia, pasión, amor y el dolor de los secretos que habían permanecido ocultos. De repente, un ruido metálico proveniente de la calle lo sobresaltó. Javier se levantó de inmediato, acercándose a la ventana, y vio al coche negro detenido frente al restaurante. Dos figuras dentro observaban el interior con atención, y algo en la postura de los ocupantes le hizo comprender que no estaban jugando, era un mensaje claro, un recordatorio de que el peligro era real y cercano. No podemos quedarnos aquí, dijo, con determinación. Debemos movernos antes de que actúen. Elena asintió, su corazón latiendo con fuerza no solo por el miedo, sino por la adrenalina del reencuentro, del amor intacto y del riesgo que compartían. Salieron por la puerta trasera del restaurante y se internaron en un callejón oscuro, intentando perder a sus perseguidores. Cada giro y cada sombra aumentaba la tensión, la persecución era real, palpable, y la sensación de peligro los mantenía alerta en cada paso. Mientras corrían, Javier la tomó por la cintura y la acercó a sí, asegurándose de que no se separaran. Sus respiraciones se mezclaban, y en medio del miedo y la adrenalina, un instante de pasión emergió, un beso rápido, lleno de emoción reprimida, recordándoles que su amor seguía intacto, que podían enfrentar cualquier cosa mientras estuvieran juntos. Pero la tensión no disminuyó. La noche había caído completamente sobre Madrid, y la ciudad parecía un laberinto de sombras y luces difusas. Elena y Javier corrían por callejones estrechos, sus respiraciones agitadas resonando en las paredes húmedas. Cada paso era un riesgo, cada sombra podía esconder al misterioso hombre que los seguía desde hacía días, el mismo que parecía conocer sus secretos y sus miedos. No podemos separarnos, dijo Javier, agarrando la mano de Elena con fuerza mientras esquivaban un charco profundo. Cada segundo cuenta. Elena asintió, su corazón latiendo a un ritmo frenético, mezcla de miedo y excitación. Sus piernas temblaban, pero la presencia de Javier a su lado le daba fuerza. Sabía que, aunque el peligro fuera real, su amor por él era más fuerte que cualquier amenaza. Giraron por una callejuela oscura, y Javier se detuvo repentinamente, pegando a Elena contra la pared. Escucha, susurró, sus ojos buscando cualquier movimiento. Están cerca. Un coche negro apareció al final de la calle, detenido como si los estuviera esperando. Sus luces apenas iluminaban los adoquines mojados, y la figura misteriosa permanecía dentro, inmóvil pero vigilante. Javier tomó una decisión rápida, debían dispersarse temporalmente, confundiendo a sus perseguidores. Elena, corre hacia la izquierda y luego gira en la próxima calle, ordenó. Yo los atraeré hacia el otro lado. Javier. Gritó ella,
preocupada por separarse de él. «Confía en mí», dijo él, con una intensidad que la hizo estremecerse. «Volveremos a encontrarnos». Con un nudo en la garganta, Elena corrió, escuchando los pasos de sus perseguidores detrás, cada vez más cerca. La adrenalina recorría su cuerpo mientras buscaba refugio entre las sombras, recordando cada rincón de la ciudad que había caminado de joven junto a Javier. Mientras tanto, Javier enfrentaba la situación de manera audaz, moviéndose de manera estratégica, lanzando miradas rápidas al coche y calculando sus movimientos. Sabía que no podía permitirse fallar. El hombre que los acechaba no solo guardaba secretos del pasado, sino que también podía manipular el presente si lo dejaban actuar. Elena llegó a un pequeño callejón sin salida y se escondió detrás de un contenedor. Su respiración era entrecortada, pero su mente estaba alerta. Sentía que algo estaba a punto de cambiar, que la verdad estaba cerca, y que su amor por Javier sería la fuerza que los mantendría unidos ante cualquier adversidad. De repente, un papel cayó frente a ella. Era un sobre negro, similar a los que habían recibido antes, pero esta vez con una carta manuscrita que decía: «Elena y Javier, el tiempo de las sombras ha terminado. La verdad comienza ahora, pero solo si están dispuestos a enfrentarla juntos. No todos los secretos son para protegerlos, algunos son para destruirlos». Su corazón se detuvo por un instante. Cada palabra era un desafío, una advertencia y una promesa al mismo tiempo. Sabía que Javier también había recibido señales similares, y que todo convergía hacia un encuentro inevitable con quien había manipulado sus vidas. Javier apareció finalmente junto a ella, jadeando, pero con una mirada decidida. La tomó de la mano y la miró a los ojos, transmitiéndole seguridad. «Elena, pase lo que pase, estamos juntos. Nada nos separará otra vez». Ella asintió, dejando que sus emociones fluyeran. Sus manos se entrelazaron, y por un momento, las sombras y el peligro desaparecieron ante la fuerza de su amor. Pero entonces, un sonido metálico rompió la tensión, el coche negro se detuvo detrás de ellos, y la puerta del pasajero se abrió lentamente. La silueta del hombre misterioso emergió, y esta vez, su rostro era parcialmente visible. Un brillo en sus ojos dejaba claro que sabía mucho más de lo que habían imaginado. «Elena». «Javier», dijo con voz firme y profunda. «La verdad que buscan está frente a ustedes, pero cuidado, algunas heridas, una vez abiertas, nunca sanan». Elena y Javier intercambiaron una mirada cargada de miedo y desafío. Sabían que estaban al borde de descubrir secretos que cambiarían todo. Su amor era fuerte, pero la sombra del pasado y la presencia de ese hombre dejaban claro que cada paso debía ser calculado. El hombre misterioso da un paso hacia ellos, revelando una pista sobre quién los separó y por qué. Las emociones de Elena y Javier están al límite, miedo, pasión y adrenalina mezclados. La próxima decisión que tomen podría unirlos más que nunca, o separarlos para siempre. La lluvia había cesado hacía horas, pero el aire seguía húmedo y denso, cargado de un silencio casi eléctrico. Elena y Javier permanecían en la penumbra de un callejón, frente al hombre misterioso, que ahora estaba a solo unos metros de distancia. Sus ojos brillaban con una intensidad que hacía temblar a ambos, y por primera vez, se dieron cuenta de que el pasado estaba vivo, observándolos, listo para exigir respuestas. «No sé si estoy lista», susurró Elena, dejando que su mano se deslizara hasta la de Javier, aferrándose a él como un ancla en medio de la tormenta. «Después de todo este tiempo, ¿podremos soportar la verdad?». Javier la miró, sus ojos reflejando la mezcla de miedo y deseo que sentía por ella. Su pulso se aceleró, no solo por la tensión de la situación, sino por la proximidad de Elena, por la certeza de que su amor era lo único que los mantenía fuertes. «Lo soportaremos juntos», dijo, inclinándose un poco hacia ella, sus labios rozando los de Elena en un gesto breve pero cargado de emoción. «Nada puede separarnos ahora». Elena cerró los ojos un instante, permitiéndose sentir el calor de Javier, la seguridad de su abrazo. La lluvia pasada había dejado sus cabellos ligeramente húmedos, y el aroma de su piel, mezclado con la humedad del ambiente, encendió un fuego en su pecho. Cada roce, cada mirada, hacía que sus corazones latieran al unísono, como si nunca hubieran estado separados. Pero el hombre frente a ellos no esperó más. Dio un paso adelante y su voz cortó el aire. «Elena».
Javier, el tiempo de secretos ha terminado. Hay alguien que se encargó de mantenerlos separados, alguien cercano a ustedes, y si no actúan con cuidado, seguirá manipulando cada paso que den. Elena tragó saliva, el miedo mezclándose con la adrenalina. ¿Quién?, preguntó con voz temblorosa. Necesito saber. El hombre sonrió, pero no del todo. No puedo decirlo todo de una vez, respondió. No estarían listos. Solo sepan que la persona que los separó no estaba lejos, estaba más cerca de lo que imaginan, disfrazada de amistad y confianza. Cada decisión, cada palabra malinterpretada, fue parte de un plan meticuloso. Javier apretó la mano de Elena, transmitiéndole calma y fuerza. Elena, pase lo que pase, no dejaremos que nos controlen otra vez. Esta vez enfrentaremos la verdad. La tensión entre ellos era casi insoportable, pero también lo era la atracción. Javier acercó su rostro al de Elena, y esta vez el beso fue largo, cargado de emociones reprimidas durante 18 años. Cada roce era un recordatorio de que el tiempo no había disminuido su amor, solo lo había hecho más profundo, más intenso. Elena respondió con igual pasión, dejando que sus manos recorrieran la espalda de Javier, como si quisieran borrar años de distancia con un solo gesto. Mientras el beso terminaba, el hombre misterioso sacó un sobre negro y lo lanzó sobre los adoquines. Dentro encontrarán pistas, dijo, su voz grave resonando en el callejón. Pero tengan cuidado, no todo lo que vean será lo que parece. Algunos secretos pueden cambiar su percepción del pasado, y otros podrían ponerlos en peligro ahora. Elena recogió el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había fotografías, cartas incompletas y recortes que sugerían la intervención de alguien cercano a ellos, alguien en quien ambos habían confiado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar lentamente, y aunque no lo sabían todo, un nombre comenzó a emerger entre las sombras de los recuerdos. No puedo creerlo, susurró Elena, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Es posible que alguien así? Sí, respondió Javier, su voz cargada de dolor y determinación. Y vamos a descubrir toda la verdad, aunque duela. El hombre misterioso los observó un momento más y luego desapareció en las sombras, dejándolos solos con sus emociones, su amor y la certeza de que el peligro estaba más cerca que nunca. Cada decisión que tomaran ahora sería crucial, y aunque el romance entre ellos los mantenía unidos, la amenaza del pasado se cernía sobre sus cabezas como una tormenta que no podía ignorarse. Elena y Javier intercambiaron una mirada intensa, comprendiendo que estaban en el punto de no retorno. Su amor era fuerte, pero la verdad que se avecinaba podía unirlos para siempre, o destruirlos de manera irreversible. Entre los recortes y cartas del sobre, una fotografía muestra a alguien que ambos conocían muy bien, sonriendo, pero con un gesto que oculta intenciones oscuras. Elena y Javier saben que el próximo paso será enfrentarse a quien los separó y descubrir todos los secretos, pero no saben si están listos para la verdad completa. La madrugada envolvía Madrid con un manto silencioso y denso, pero Elena y Javier no podían permitirse dormir. El sobre negro con cartas, recortes y fotografías descansaba sobre la mesa del pequeño apartamento de Javier, iluminado apenas por la luz de una lámpara tenue. Cada imagen parecía susurrar secretos, cada recorte insinuaba traiciones ocultas durante años. Tenemos que enfrentarlo, dijo Javier, mientras recorría las fotos con los dedos, la tensión marcada en cada línea de su rostro. No podemos seguir huyendo. Elena asintió, aunque su corazón latía con fuerza por la mezcla de miedo y excitación. Se acercó a él, apoyando su cabeza en su hombro, sintiendo la seguridad que solo su presencia podía darle. Javier, pase lo que pase, estamos juntos. Nada nos separará, susurró, dejando que sus manos recorran lentamente la espalda de él, un gesto que transmitía tanto amor como coraje. La cercanía física entre ellos creaba una burbuja donde el tiempo parecía suspenderse. Sus labios se rozaron en un beso largo, profundo y cargado de emociones contenidas durante 18 años. Cada roce, cada suspiro, recordaba que su amor no solo sobrevivió al tiempo, sino que se fortaleció frente a las adversidades. Pero debemos ser cautelosos, dijo Javier, separándose apenas lo suficiente para mirarla a los ojos. No sabemos quién está realmente detrás de todo esto ni qué tan lejos está dispuesto a llegar. Elena asintió, respirando hondo, su mente trabajando en cada detalle.
Cada carta, cada fotografía y cada gesto del pasado comenzaban a revelar patrones, amistades traicionadas, decisiones manipuladas y secretos ocultos bajo la apariencia de inocencia. Decidieron que la única manera de avanzar era enfrentar directamente al responsable. Sigilosamente, se dirigieron a un café que en el pasado había sido punto de encuentro de amigos y aliados. Javier había escogido cuidadosamente el lugar, asegurándose de que no habría testigos que pudieran interferir, pero sabía que el peligro acechaba en cada esquina. Al llegar, la atmósfera parecía tranquila, pero ambos sabían que la calma era engañosa. Se sentaron frente a una ventana que daba a la calle y esperaron. Minutos que parecían horas se arrastraban lentamente. Cada sombra que pasaba frente al cristal hacía que Elena contuviera la respiración, y cada ruido de pasos aceleraba el corazón de Javier. Entonces, la puerta se abrió lentamente. Una figura familiar, elegante y segura, entró. El corazón de Elena dio un vuelco. Era alguien que ambos conocían muy bien, alguien en quien confiaron ciegamente durante años, pero cuyo gesto ocultaba secretos que habían marcado su destino. Elena. Javier, dijo la figura, con una voz que mezclaba arrepentimiento y desafío. Sé que finalmente tienen preguntas, y merecen respuestas. Pero no todo puede revelarse ahora. Algunas verdades deben enfrentarse paso a paso. Javier frunció el ceño, con la tensión palpable en cada músculo de su cuerpo. Queremos toda la verdad, ahora, dijo con firmeza, sosteniendo la mirada del traidor. Cada mentira, cada carta interceptada, cada decisión que nos separó, quiero saberlo todo. La figura se acercó lentamente, y el aire entre los cuatro se cargó de electricidad. Cada palabra, cada silencio, era un campo de tensión. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero también una oleada de emoción al ver a Javier firme a su lado. Sabía que juntos podían enfrentar cualquier sombra del pasado. Bien, dijo finalmente el traidor. Todo comenzó hace 18 años, cuando sus caminos se cruzaron en la universidad. Alguien no estaba dispuesto a permitir que su amor floreciera, y tomó decisiones que parecían inofensivas en el momento, pero que destrozaron la confianza y los separaron. Sin embargo, la verdad completa aún no está lista para ser revelada. Elena entrelazó su mano con la de Javier, apretándola con fuerza. Sus miradas se encontraron, llenas de amor y determinación. Pase lo que pase, estamos juntos, susurró ella. Un silencio denso llenó la habitación. El traidor dio un paso atrás, como evaluando si podían confiar en la pareja. Y justo cuando parecía que la conversación podía continuar, un ruido ensordecedor proveniente de la calle hizo que todos se giraran. La ventana del café tembló ligeramente, y la silueta de un coche negro apareció en la entrada. El miedo se mezcló con la adrenalina y la pasión que aún los mantenía unidos. Cada decisión a partir de este momento sería crucial. Su amor era fuerte, pero el peligro acechaba más cerca que nunca, y el próximo movimiento podría cambiarlo todo. El coche negro se detiene frente al café, y alguien dentro observa atentamente a Elena, Javier y el traidor. La verdad está a punto de comenzar a revelarse, pero la amenaza es inmediata y palpable. El amor entre ellos será la fuerza que los mantenga unidos, o la que los ponga en riesgo definitivo. La luz de la madrugada iluminaba tenuemente las calles de Madrid, pero el peligro no descansaba. Elena y Javier permanecían dentro del café, el corazón latiéndoles con fuerza, mientras el traidor frente a ellos comenzaba a hablar con un tono más serio y revelador. Cada palabra era como un filo cortante, atravesando años de secretos y desconfianza. Elena, Javier, comenzó el traidor, mirando a ambos con una mezcla de culpa y determinación. Todo lo que creyeron, todo lo que los separó, fue manipulado por alguien que temía que su amor se consolidara. No podía soportar verlos felices juntos, y tomó decisiones que parecían pequeñas, pero que tuvieron consecuencias enormes. Elena sintió un nudo en la garganta y su mano se aferró a la de Javier, buscando fuerza en su presencia. ¿Quién?, preguntó con voz temblorosa. Necesito saber quién hizo todo esto. Fue alguien que siempre estuvo cerca de ustedes, alguien que conocía sus sueños y sus planes, alguien cuya amistad confiaron ciegamente, dijo el traidor. Su nombre es... Antes de que pudiera terminar, un golpe seco en la puerta del café hizo que todos se giraran abruptamente.
La ventana tembló y la silueta del coche negro se proyectó en la entrada. La adrenalina se disparó, y Javier instintivamente abrazó a Elena, protegiéndola mientras sentía la mezcla de miedo y pasión que lo consumía. No podemos dejar que interfieran ahora, susurró Javier, rozando los labios de Elena con un beso breve pero cargado de emoción. Pase lo que pase, estamos juntos. Elena respondió con un suspiro, apoyando su frente contra la de él, sintiendo como su amor se convertía en un escudo contra el peligro que los rodeaba. La tensión entre ellos era casi insoportable, pero cada roce, cada mirada, les recordaba que sobrevivirían juntos, que su amor no podría ser manipulado ni destruido. El traidor, viendo la determinación en sus ojos, respiró hondo y finalmente pronunció el nombre que cambiaría todo. Fue Martín. Martín, el amigo en quien confiaron durante años, quien les prometió apoyo y protección, fue quien manipuló cartas, interceptó mensajes y creó malentendidos para mantenerlos separados. Elena sintió como si el mundo se detuviera por un instante. Martín, su amigo, alguien que ella y Javier habían considerado un aliado, un confidente, había estado detrás de todo. El dolor y la traición se mezclaron con la rabia y la incredulidad, pero también con la determinación de enfrentarlo. No puedo creerlo, susurró, apretando los labios para contener las lágrimas. Todo este tiempo. ¿Martín? Javier la abrazó, sintiendo la misma mezcla de incredulidad y furia. Ahora lo sabemos, dijo con firmeza. Y ahora lo enfrentaremos. Juntos. Pero el peligro estaba lejos de terminar. Afuera, el coche negro esperaba, y la sensación de ser observados era más intensa que nunca. Cada paso debía ser calculado, cada decisión, medida con cuidado. La persecución, la tensión y el riesgo alcanzaban su punto máximo, mientras la verdad finalmente comenzaba a emerger. Elena y Javier compartieron una mirada cargada de amor y desafío. Sabían que las revelaciones podían herirlos, pero también que su amor era más fuerte que cualquier sombra del pasado. Cada roce, cada beso, cada suspiro, fortalecía su vínculo, preparándolos para el enfrentamiento final. El coche negro se detiene frente al café, y la puerta se abre lentamente. Una figura emerge, Martín. Su sonrisa es fría y calculadora, y sus ojos reflejan la intención de mantenerlos separados, aunque ahora conocen la verdad. Elena y Javier saben que el enfrentamiento final es inevitable, y que cada decisión puede cambiar su destino para siempre. La ciudad despertaba lentamente, pero para Elena y Javier, la madrugada todavía ardía con el calor de la tensión y la adrenalina. Afuera, el coche negro permanecía detenido, y de él surgió la figura de Martín, cuya presencia oscura había manipulado sus vidas durante años. Sus ojos fríos reflejaban poder y control, pero la determinación de la pareja brillaba más fuerte que nunca. Martín, dijo Javier, con voz firme y temblorosa a la vez. Sabemos la verdad. Todo lo que hiciste, cada mentira y cada intento de separarnos, terminó. Martín sonrió, pero no era una sonrisa cálida, era un gesto calculador, cargado de arrogancia y desafío. ¿Creen que pueden simplemente enfrentarse a mí después de todo lo que planifiqué? Preguntó, avanzando hacia ellos con paso seguro. No entienden que aún queda mucho por aprender. Elena se colocó junto a Javier, entrelazando sus manos y sintiendo que la fuerza de su amor se convertía en un escudo contra la amenaza. No estamos solos, dijo ella, con la voz firme y clara. Nada de lo que hiciste puede separarnos ahora. Nos conocemos, nos amamos y eso es más fuerte que cualquier sombra que quieras usar en nuestra contra. El aire estaba cargado de tensión. Cada mirada, cada respiración contenía un mundo de emociones, miedo, rabia, pasión, amor y esperanza. La historia de años de secretos y traiciones estaba a punto de culminar, y cada instante contaba. Martín hizo un gesto con la mano y, por un momento, todo pareció estallar en un silencio absoluto. La ciudad parecía contener la respiración. Entonces, Elena dio un paso adelante, mirando a Martín directamente a los ojos. Martín, ya no puedes controlar nuestras vidas. Lo que hiciste quedó atrás. Esta vez, elegimos juntos. Y si quieres seguir interfiriendo, tendrás que enfrentarnos. Javier se acercó más, abrazándola por detrás, y sus labios rozaron los de Elena en un beso cargado de pasión contenida durante 18 años.
Cada segundo era una declaración silenciosa, su amor no solo sobrevivió, sino que se fortaleció frente a todas las adversidades. Martín retrocedió ligeramente, evaluando la fuerza de su determinación. Por primera vez, comprendió que no podía manipularlos más. Su poder sobre ellos se desvanecía frente al vínculo que los unía. Muy bien, dijo finalmente, con voz más calmada. Veo que han elegido su destino. Pero recuerden, cada elección tiene consecuencias. La verdad completa aún debe enfrentarse, y el camino que han decidido recorrer no será fácil. Elena y Javier intercambiaron una mirada intensa, llena de amor, pasión y complicidad. Sabían que cualquier obstáculo futuro sería más fácil de superar mientras permanecieran juntos. Afuera, la lluvia comenzó a caer suavemente, lavando las calles y reflejando las luces de Madrid en los charcos. Elena apoyó su frente contra la de Javier, respirando el aroma de su piel, sintiendo que todo el miedo y la tensión se convertían en un nuevo comienzo. Lo logramos, susurró, dejando que sus labios se unieran en un beso lento, profundo, lleno de promesas. Juntos, siempre. Javier la sostuvo con firmeza, su corazón latiendo al unísono con el de ella, mientras las sombras del pasado finalmente comenzaban a disiparse. En ese momento, comprendieron que no solo habían enfrentado a quien los separó, sino que también habían elegido su destino. Su amor, más fuerte que el tiempo y las adversidades, era ahora una fuerza capaz de superar cualquier desafío. La ciudad dormía, pero para Elena y Javier, cada instante era un renacer, un recordatorio de que el amor verdadero siempre encuentra el camino, incluso a través de los secretos más oscuros y las heridas más profundas. Elena y Javier lograron enfrentarse al pasado, descubrir la verdad parcial sobre la traición de Martín y reafirmar su amor. Aunque algunas heridas seguían abiertas, su vínculo era más fuerte que nunca, dejando claro que juntos podían superar cualquier sombra del pasado y construir un futuro lleno de esperanza, pasión y confianza. El sol de Madrid se alzaba sobre los tejados de terracota, bañando la ciudad con una luz cálida y dorada. Elena y Javier caminaban por las calles aún tranquilas, tomados de la mano, sintiendo cada paso como un símbolo de renacimiento. La tensión, el peligro y los secretos del pasado parecían haberse quedado atrás, pero sus corazones guardaban las cicatrices que los hicieron más fuertes. Nunca imaginé que pudiéramos llegar hasta aquí, dijo Elena, apoyando su cabeza en el hombro de Javier mientras caminaban. Después de todo lo que pasó, de cada mentira y traición, seguimos juntos. El amor siempre encuentra el camino, respondió Javier, acariciando suavemente su cabello. Y el nuestro, es más fuerte que cualquier sombra. Ambos sonrieron, conscientes de que la vida seguiría presentando desafíos, pero que ahora tenían la certeza de que podrían enfrentarlos juntos. Cada secreto revelado, cada persecución, cada lágrima y cada beso los había unido de una manera que nada podría romper. Se detuvieron frente al Museo del Prado, recordando aquel primer reencuentro que cambió sus vidas para siempre. Javier tomó un sobre negro del bolsillo, el mismo tipo de sobres que los había llenado de misterio, y lo dejó en el suelo, sin abrir. Era un símbolo, el pasado quedaba atrás, pero la memoria y las lecciones aprendidas permanecerían para siempre. Elena miró a Javier a los ojos, y por un momento, todo el dolor, la espera y la pasión contenida se condensaron en un solo beso, largo y profundo, que sellaba su historia y prometía un futuro lleno de posibilidades. Un nuevo comienzo, susurró ella. Siempre juntos, respondió él. El viento suave acariciaba sus rostros, y las sombras de la ciudad parecían disiparse, dando paso a la luz de un amor que había sobrevivido a todo, transformando heridas abiertas en cicatrices que narraban una historia de resiliencia, pasión y redención. Mientras se alejaban, la cámara imaginaria de la historia los seguía, capturando no solo su amor, sino también la fuerza que habían encontrado en sí mismos y el uno en el otro. El pasado estaba atrás, y el futuro, brillante y lleno de promesas, los esperaba. Elena y Javier superan el misterio, enfrentan la traición y consolidan su amor, dejando claro que el verdadero vínculo puede resistir el tiempo, los secretos y las adversidades. La historia termina con esperanza, romance y un sentimiento de redención y renovación. ¿Y si fueras tú? Imagina descubrir que tus decisiones de vida no fueron realmente tuyas, sino manipuladas por alguien en quien confiabas. ¿Qué harías en ese momento, perdonar o confrontar? Cuéntame en los comentarios,
Me encantaría saber tu opinión.